Continuamos con el siguiente concepto que tiene que ver con el supersignificado. Víctor Frank nos habla y nos dice que podemos comprender mejor el supersignificado del universo si lo imaginamos como un supersignificado. Las creencias del supersignificado, como este concepto, podríamos entenderlo mejor si lo hacemos de la siguiente manera. Aquello que tú concibes como supremo, superior, llamémosle cosmos, por ponerle un nombre, llamémosle universo, llamémosle energía, llamémosle Dios, llamémosle Padre, es lo que hace referencia a ese supersignificado, a eso supremo, que requiere un nombre específico que tiene que ver con lo grande, con lo superior. Es ahí donde nos habla precisamente con este sentido religioso, si tú lo concibes como tal. De no ser así, podríamos dejarlo en el concepto que tú lo tienes. Y tiene que ver precisamente con la fe que se le tiene a este sentido, con lo que se pone o se deposita en eso algo, en ese ser supremo, en ese ser superior, en el que tú crees y en el que tus pacientes creen. De tal manera que vamos a retomar esta parte desde la psicoterapia transpersonal para poder ubicar. El paciente tiene su creencia en un ser superior y ese ser superior lo vamos a personalizar a ese tu Dios, a ese tu ser, a ese tu universo, tu cosmos, tu energía, de tal manera que se vaya dimensionando en esa medida en la que en lo que lo propone o en que lo propone Víctor Frank. Vamos a pasar a lo que tiene que ver con la tríada trágica y se parece mucho a lo que nosotros conocemos como círculo de la enfermedad. Y vamos a tener el primer punto lo que tiene que ver con el sufrimiento. Este sufrimiento abarca la parte del dolor, pero que también tiene que ver con la actitud que tenemos frente a ese sufrimiento. Es decir, si una persona se acerca a ti y te manifiesta que está enferma, ¿cuál es la actitud que tú tienes hacia esa persona? Y vamos a ir desglosando estos elementos. Tú como terapeuta, por supuesto, estás en una postura en la cual vas a revisar cuál es la intención o cuál es la intencionalidad de enfermar el cuerpo. Y vamos a tener una manifestación de escapismo, es decir, ¿qué está sucediendo en ese momento histórico del paciente que necesita o requiere escapar de esa realidad? El siguiente punto tiene que ver con la apatía. ¿Cuál es la visión o cómo estoy percibiendo el mundo de una forma apática, de tal manera que estoy propiciando ese sufrimiento? Algo que también está acompañado del sufrimiento es la autocompasión. Y vamos a tener en cuenta que en nuestra sociedad o en la sociedad en la que vivimos en la actualidad, si sales a la calle y haces la manifestación o comentas que estás enfermo o que tienes determinadas enfermedades, la sociedad va a autocompadecerte. Incluso la propia persona se hace una autocompasión y manifiesta: pobre de mí, cuántas enfermedades, cuánto medicamento. Y entonces vamos a tener en cuenta esta situación y sobre todo ese contacto con el dolor. Como terapeuta, por supuesto,
nuestra función en esta parte específica del sufrimiento es ubicar cuál es la intención de ese sufrimiento, cuál es la intención de somatizarlo en el cuerpo y qué es lo que está sucediendo o que está manifestando a través de esta sintomatología que está presentando. El punto número 2 tiene que ver con la culpa y está acompañada, por supuesto, del sufrimiento. Para ver culpa, normalmente está presente el sufrimiento. Y la culpa tiene que ver con la forma de expresión, es decir, no asumir la responsabilidad de mí mismo. Y vamos a encontrar en esta parte de la culpa pasiva, que tiene que ver y hace referencia con la culpa hacia adentro, es decir, aquello que hago o dejo de hacer que está generando y me está propiciando esa culpa. Si regresamos al ejemplo anterior, donde aquella persona está manifestando que tiene una enfermedad y podríamos ubicar ese sufrimiento, pero también esa culpa, porque entonces diría, y como a partir de que enfermé, mi hija o mi hijo deja de hacer sus actividades por cuidarme. Y entonces ahí encontramos una culpa pasiva. De igual manera, tenemos una culpa activa que viene desde afuera, es decir, aquello que quien está frente a mí, quien está al lado de mí, mi familia, mis padres, mis hermanos, están realizando y que están propiciando esa culpa desde fuera. Regresando a este ejemplo, tendríamos como hay mucha contaminación, eso provoca que enferme. Y entonces, ¿quiénes son los culpables? Probablemente los autos, probablemente las industrias que generan y propician todo este tipo de contaminación, es decir, desde afuera. Estas formas de expresión y esta culpa tiene que ver también con los sentimientos, las emociones, ese conjunto de emociones que va a generar y va a propiciar culpa. Y tiene que ver, por supuesto, con la angustia, con la tristeza, con la ira, con ese conjunto de emociones que nos va a propiciar esa culpa. Pero hay que tener en cuenta algo importante. Esa culpa en algunos momentos se vuelve activa y en algunos momentos se vuelve pasiva. Y es un ir y venir de culpa. En algún momento me siento culpable o yo genero esa parte de culpabilidad y en algunos otros momentos la culpa es generada por el exterior. Esta parte de culpa y esta forma de expresión tiene que ver con esa traición hacia mí mismo. Desde esta culpa pasiva, me estoy traicionando hacia mí mismo porque estoy dejando de hacer aquello que la sociedad impone o manifiesta. Es una evasión también de la realidad y de mi responsabilidad, porque entonces es más sencillo ubicar un culpable desde fuera que asumir que con mi comportamiento lo que estoy haciendo es propiciando la situación en la que estoy viviendo. Y aquí valdría la pena hacer un paréntesis muy importante, porque entonces vamos a tener en cuenta que Víctor Frank nos habla de la responsabilidad, es decir, comenzar a asumir que mi manera de actuar y mi manera de comportarme están teniendo un efecto positivo o negativo, benéfico o no tanto, y es mi responsabilidad. Y por supuesto, también la culpa está relacionada con el arrepentimiento. Y tiene que ver mucho también, por supuesto, con el sufrimiento. Para completar esta tríada trágica, tenemos el concepto de muerte y tiene que ver precisamente con la conciencia y la responsabilidad frente a la vida. Y parecería ilógico que si hablamos de muerte,
habláramos de vida, la responsabilidad que tenemos en esa vida. Sin embargo, al inicio de esta sesión hablábamos de las preguntas existencialistas que plantea Víctor Frank, donde manifestamos ¿para qué vivir? ¿Cuál es el sentido de vivir? Si los existencialistas nos respondieron que nacemos para morir. Y entonces, si nacemos para morir, ¿qué hacer con esa vida? Y aquí entra esa parte. ¿Cuál es mi responsabilidad ante esa vida? ¿Cuál es mi responsabilidad ante esa situación que estoy experimentando o bien que estoy vivenciando? ¿Qué hacer y cómo hacer con esa vida? Porque si sabemos que somos seres finitos y vamos a morir, no sabemos cuándo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo o estamos sobreviviendo? Valdría la pena que lo revisáramos. Otro punto importante también que manifiesta Víctor Frank o que hace hincapié es en la neurosis. Y nos dice que la neurosis está asentada en 3 dimensiones básicas del ser humano. Esas dimensiones de las que habíamos hablado, que tienen que ver con la parte física, la parte psíquica y la parte existencial o espiritual. Y vamos a tener esta parte de neurosis obsesiva, es decir, todos mis pensamientos están centrados en esa situación, están centrados y están concentrados en esa situación, cualquiera que sea. Si estamos o continuamos hablando de esa enfermedad, que todo el tiempo esté pensando en esa enfermedad, quién es el culpable de esa enfermedad, cuál es la situación de esa enfermedad, qué es lo que voy a hacer con esa enfermedad y probablemente esa enfermedad sea producto solamente de la parte psíquica. Valdría la pena revisar. Esa neurosis que tiene que ver con la angustia, esa angustia que me paraliza, esa angustia que me impide seguir realizando, seguir obteniendo toda esa dinámica que había estado teniendo. Ahora, con este ejemplo significativo del sismo, vamos a tener en cuenta esa angustia y podremos observar en el transcurso de los días, después de un sismo de tal magnitud, qué es lo que sucede con las personas cuando vuelve a sonar la alarma. No digamos que hay un temblor, sino solamente que está sonando la alarma. Entonces encontraremos varias personas que se paralizan ante esa llamada o ante esa alerta, por así decirlo, y entonces se les dificulta el poder interactuar o el poder realizar sus actividades. Después de una segunda alerta o de una segunda alarma, ya no quieren regresar a sus actividades. Y entonces vamos a tener esa neurosis que está encaminada a la parte de la angustia. Para después pasar a una neurosis colectiva. Y también con este ejemplo, continuando con este ejemplo del sismo, después de esa situación hay una neurosis colectiva en la cual las personas están manifestándose ante tal magnitud, acompañadas de esa angustia, acompañadas de esa parte obsesiva, claro, no necesariamente, sin embargo, vamos a tener en cuenta cuáles son las características y el comportamiento después de este evento. Después de un simulacro de un sismo en el 85, aquellos que tuvimos la oportunidad de vivenciarlo, de experimentarlo, vamos a tener en cuenta que después de unas horas sucede un sismo de tal magnitud y cómo la neurosis colectiva se expande y todo el tiempo están llamando por teléfono y revisando o esperando las réplicas o incluso asegurando que en días posteriores va a ocurrir un sismo de mayor magnitud.
para después adentrarnos a lo que es la parte de la neurosis, pero desde la perspectiva neógena. Y entonces vamos a tener que es una dimensión espiritual. Desde esta perspectiva está presente, pero no sin hacer hincapié que en esta parte existencial, es decir, existimos como seres y al existir somos parte de esa espiritualidad que está implícita en nosotros y en cada uno de nuestras personas que estamos experimentando en este momento. Otro punto importante tiene que ver con la parte de la psicosis y aquí vamos a encontrar algunas definiciones. Valdría la pena hacer hincapié. La neurosis, los síntomas son psicológicos. En la neurosis los síntomas son psicológicos. En la psicosis la manifestación es física y los síntomas son psíquicos. Desde esta perspectiva vamos a poder contextualizar estos conceptos. Nos habla de una melancolía y la melancolía tiene que ver con el sinsentido, el sinsentido de la vida. Si nosotros observamos desde fuera a una persona melancólica, podríamos observar probablemente características especiales como puede ser juventud, belleza física, recursos económicos, talentos, capacidades. Sin embargo, el melancólico no lo observa. Hay que tener en cuenta esta parte, donde la libertad de formar la propia actitud mental implica la responsabilidad. No está consciente de eso. La angustia del ser humano como tal es una angustia existencial. Y desde esta perspectiva, la insuficiencia psicofísica, todas estas características desde la perspectiva de la melancolía. Ahora bien, si hablamos de esquizofrenia, nos referimos precisamente que se vive a sí mismo como un objeto. El esquizofrénico se vive a sí mismo como un objeto donde los demás lo perciben, los demás lo observan. Se vive a sí mismo como si se hubiera pasado de ser sujeto a objeto. Bien, la logoterapia y neurosis neogénicas. Aquí vamos a tener en cuenta algo importante y Víctor Frank nos habla de la frustración existencial, de ese vacío que se percibe y de una necesidad de un significado. Es decir, si ustedes tuvieran frente a ustedes un vaso vacío y quisieran encontrarle un algo dentro, difícilmente podrían conseguirlo porque por supuesto está vacío. Ahora bien, si ese vaso lo traspolaran a ustedes y se echaran un vistazo hacia adentro y pudieran percibirse como vacío, podríamos percibir que requerimos o requieres un significado, una significación a ese vacío. Y desde la perspectiva logoterapéutica lo tenemos, desde la perspectiva existencial lo tenemos. Los existencialistas nos dicen que somos seres proyectistas, seres proyectantes, seres llenos de proyectos, pero para hacer eso, primero nos damos cuenta y percibimos que somos nada, que estamos vacíos, porque no procedemos de un linaje como Carlos V, que ya tiene sus predecedores. No lo tenemos. No tenemos quien haya existido antes de nosotros. Y al no tenerlo, por tanto, nos vamos a enfocar en esto que somos. Y al no ser nada, podemos proyectar hacia futuro. Tú, que me estás observando, eres un ser proyectista. Quieres terminar tu maestría en psicoterapia transpersonal. Probablemente quieras adquirir un mejor puesto
con un salario mejor, por supuesto, y desde esta perspectiva tienes proyectos, y para ser proyectante hacia futuro, primero hay que estar vacío. Es ahí donde la logoterapia nos propone y pretende que el hombre se haga consciente y se responsabilice. Es decir, como no hay alguien que es anterior a ti, que te precede, por tanto, tú eres responsable de lo que estás haciendo o estás dejando de hacer. Es decir, es momento de poder mirarte al espejo y decir: mis padres, la sociedad, mis amigos, mi familia contribuyeron a esto, pero a partir de este momento yo asumo mi responsabilidad de qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy dejando de hacer. Desde esta perspectiva, el significado o el significante de la parte humana se manifiesta como frustración o como conflicto existencial cuando no asumimos esa responsabilidad, porque entonces le echamos la culpa a que nuestros padres hicieron o dejaron de hacer, nuestra familia hizo o dejó de hacer, la sociedad, el gobierno hizo o dejó de hacer, y entonces hay esa frustración existencial. Te percibes como vacío, pero sin darte cuenta que al estar vacío tienes la oportunidad y tienes la capacidad de volver a llenar. Fue un placer haber estado contigo. Gracias.